Y ahora, Señor, háblanos una vez más. Que tu palabra sea ministrada a nosotros por tu Espíritu Santo y la metas a nuestro corazón y se haga vida en nosotros. Que tu palabra, como buena semilla en nosotros, nos permita dar fruto al 100%. Manda pasar un carbón encendido de tu altar por mis labios y purifícame. Úsame, Señor. Dame palabras para este pueblo y gracia para hablar tu palabra. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Y así, hermanos, vamos a estar buscando en la Santa Biblia. Es la epístola a los Hebreos en el capítulo 4. Y vamos a leer del versículo 14 al 16. Hebreos capítulo 4, versículos del 14 al 16. Vamos a leer para la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que penetró los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecar. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y esto es palabra de Dios. Alabado el nombre del Señor. Este domingo pasado les invitaba a que hiciéramos una reflexión mirando hacia atrás en los sucesos de este año que hoy termina. Hoy más que nada, esa retrospección, ese mirar atrás, les invito a que la hagan en cuanto a las veces que le fallaron a Dios, las veces que faltaron a la obediencia, las veces que no se comportaron como hijos de Dios, las veces que por sus palabras, que por sus hechos, que por sus pensamientos o deseos o sentimientos que no son conforme al Espíritu Santo, ofendieron a Dios y avergonzaron a Dios. ¿Por qué les invito a hacer esta retrospección sobre cosas que pues no son buenas, no agradan? Alguien diría, pero eso no me edifica. Bueno, lo que pasa es esto, de que cuando nosotros no hacemos voluntariamente un análisis de nuestro pasado en el cual le faltamos a Dios, hay alguien que se va a encargar en un momento y cuando menos lo esperes de hacerte mirar atrás y ponerte frente a ti todas esas faltas. ¿Y sabes quién es? El diablo. Porque al diablo le encanta restregarte en tu cara las veces que tú te has apartado del Señor para hacerte sentir culpable y a lo mejor para hacerte sentir que Dios ya no te va a perdonar. Te va a traer a tu memoria algunos problemas, algunos sufrimientos, algunas consecuencias de tus faltas y te va a decir, y todo eso va a seguir porque tú no has cambiado, porque tú sigues siendo el mismo y Dios ya no te va a ayudar y Dios ya no te va a perdonar y Dios ya no te va a querer, porque el diablo se empeña en esas cosas, hermanos, en convencernos de que ya no hay perdón para nosotros, de que Dios ya no nos va a dar otra oportunidad y que sin remedio nuestras almas se perderán. Lo peor de todo es que muchas veces el diablo hasta usa textos bíblicos que a lo mejor tú no los consideras de una manera frecuente, pero en su momento el diablo tan astuto los va a traer a tu mente, o te va a hacer que te encuentres con ellos al abrir tu Biblia, para con ellos acusarte y hacerte perder la esperanza de tu salvación. Al invitarte yo a que tú voluntariamente hagas una retrospección
hagas un recuento de las veces que le has faltado al Señor por tu mal comportamiento, por tu mal carácter, por tus reacciones inconvenientes en tu trato con las demás personas con quienes convives, cuando no diste testimonio de ser hijo de Dios, cuando te portaste mal delante de otras personas que esperaban ver en ti algo diferente como hijo de Dios, como un buen cristiano. Yo te invito a que hagas esta retrospección, porque siempre hay una oportunidad para todo aquel que viene delante del Señor a presentarle sus faltas y a decirle: Señor, reconozco mis rebeliones, reconozco, Señor, mis pecados, porque están siempre delante de mí y tú los conoces también. ¿Cómo me puedes ayudar, Señor? ¿Qué puedes hacer por mí, Señor? El cristiano que no quiere perderse está luchando contra el pecado, contra la maldad que vive dentro de él. Se agobia, sufre al darse cuenta que no logra superar esa vida pecaminosa, pero no se rinde y quiere seguir luchando. Y entre caerse y levantarse transcurre su vida, pero es cuando el enemigo busca la manera de que ya no nos levantemos y que nos quedemos tirados, sin fe y sin esperanza. Pero es cuando el Espíritu Santo nos habla también y nos dice: hay un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Sí saben ustedes cuál es la función del sacerdote? ¿Por qué Dios constituyó el sacerdocio allá en el desierto y que recayó primeramente en Aarón, hermano de Moisés, y en sus hijos y en su descendencia? ¿Saben por qué Dios constituyó ese sacerdocio y para qué? Para que fueran los intermediarios entre Dios y el pueblo pecador. Los sacerdotes tenían que estar ministrando siempre en el templo y dispuestos para atender al pueblo. El pueblo llegaba conforme Dios lo había establecido, cargado de pecados y llevando animalitos, palomitas, chivitos, becerros, para que el sacerdote los degollara, que su sangre fuese derramada sobre el altar de la expiación y sobre el pueblo para perdonar sus pecados. Y de esta manera el sacerdote intermediaba entre los pecadores y Dios para que el pueblo fuese perdonado. Los sacerdotes tenían esa función: rogar perdón para los pecadores, presentando la sangre de esos animalitos que habían muerto en lugar de los pecadores. Y por el derramamiento de esa sangre, por la administración de esos sacerdotes, los pecados del pueblo quedaban borrados, quedaban perdonados. Pero este sacrificio era constante. El pueblo pecaba, llevaba los animalitos, el sacerdote los degollaba, derramaba la sangre, los perdonaba, y así, mira, una y otra y otra y otra vez. El Espíritu Santo nos dice que nosotros tenemos un gran sumo sacerdote, sacerdote de sacerdotes, jefe supremo de todos los sacerdotes, jefe supremo de todos los sacerdotes. Y si se fijaron cuando leímos, nos da su nombre: Jesús, el Hijo de Dios, que traspasó y penetró hasta el cielo para sentarse a la diestra del Padre. Un gran sumo sacerdote que estuvo aquí en la tierra y que conoció el poder de la tentación, porque él mismo fue tentado a pecar, pero nunca cayó en pecado. Los pecados más aberrantes que tú te puedas imaginar
y que tal vez hasta se te haga pecado pensar que tentaron a Jesús. Toda esa clase de pecados intentó manifestarse a través de Jesús. Todo tipo de pecados, los más viles, los más vergonzosos, todo el pecado se volcó sobre Jesús para tratar de seducirlo y de usar su cuerpo para que Jesús pecara. Pero Jesús jamás cayó en la tentación. Jesús jamás pecó. Y por eso nos dice la Escritura que es un gran sumo sacerdote que fue tentado en todo, en toda clase de manifestación de pecado que intentó seducirlo y usarlo. Pero él no pecó jamás, ni de pensamiento, ni de palabra, ni de acciones, ni de deseo, ni de sentimientos, nada. Ninguna emoción pecadora sintió él jamás. Ningún deseo pecador sintió él jamás. Todo lo rechazó, todo lo venció, y por eso nos dice la Escritura que él venció el pecado en la carne, como humano. No lo venció como Dios, lo venció como humano, para que nosotros conozcamos que el pecado se puede vencer. Y una vez que él venció el pecado en la carne, le quitó el poder, le quitó el señorío que tenía sobre toda la humanidad, para que la humanidad no viviera más bajo la influencia del pecado. No porque el pecado se enseñorease y dominase a la humanidad. Ya no más, dijo el Señor Jesús. Solo que cada persona, al venir la tentación, le diga sí, entonces pecará. Pero porque la persona le dice sí, te acepto, úsame, manifiéstate. Sí quiero pecar, sí quiero experimentar ese pecado, sí quiero gozar ese placer pecaminoso. Solamente así, dice el Señor Jesús, que pecaremos si nosotros le prestamos nuestros miembros al pecado, porque el pecado por sí solo ya no tiene poder sobre nosotros, porque Jesús lo venció. Jesús conoce nuestras debilidades, Jesús conoce nuestros problemas por los que pasamos en esta vida. Nos conoce perfectamente bien, porque Él también fue humano. Y porque conoce nuestras debilidades, es que Él tiene una gran capacidad de conmoverse por nosotros. Conmoverse, sí, de comprendernos, de entendernos y de compadecerse, de sentir grande compasión por nosotros. Con todo, Jesús ve cómo en nuestra ignorancia, en nuestras debilidades, en nuestras necesidades engañosas que el enemigo pone dentro de nuestra carne, volvemos a pecar, volvemos atrás. Pero por eso el Espíritu Santo nos dice: oigan, yo les hablo estas cosas para que no cometan pecados. Pero si alguno peca, abogado tenemos en el cielo, sentado a la diestra del Padre, a Jesús. Él es nuestro abogado. Si es que cometemos pecados, si es que no aguantamos la tentación, nos sentimos débiles, nos falló la fe, nos falló la fortaleza, no oramos, no buscamos la ayuda de Dios, no buscamos el poder de la sangre de Jesús para cubrirnos y que la tentación huyera. Nos descuidamos y el pecado lo dejamos entrar y nos arrolló. Y vienen las consecuencias del pecado, porque sí trae consecuencias el pecado. El pecado trae enfermedades, trae padecimientos,
trae depresiones, estrés, angustias, desesperación. Hay cristianos que después de cometer un pecado se sienten tan agobiados así, les pesa y hasta se resisten a buscar a Dios, su perdón, su misericordia, porque dicen: no, pues ¿con qué cara? ¿Cómo me presento delante de Dios después de lo que hice? Pero es donde el Espíritu Santo nos recuerda que tenemos ese gran sumo sacerdote cuya función es estar rogando por nosotros, suplicándole al Padre que perdone nuestros pecados. Y cuánto más si ve que estamos poniendo en Él nuestra confianza, que aún con la cabeza agachada y con la cola entre las patas, avergonzados, reconociendo nuestra falta, pero así venimos a Él pidiéndole ese perdón, esa compasión, para que nos quite esa culpa y nos libre del castigo que necesariamente vendrá sobre el pecador no arrepentido. Y por eso el Espíritu Santo nos dice: acerquémonos pues confiadamente hasta el trono de la gracia para alcanzar misericordia. ¿Qué es misericordia? Misericordia es que no te castiguen así como mereces ser castigado, que no venga sobre ti el mal que es la consecuencia de tu pecado y de tu desobediencia. Eso es misericordia. Que no tengas que sufrir en pago a tu desobediencia y a tus pecados. Eso es la misericordia, el perdón de Dios para que no recibas el sufrimiento, el castigo y la condenación que mereces. Esa es la misericordia. Pero para que tú puedas alcanzar esa misericordia, necesitas acercarte a Dios confiadamente. Tienes que confiar en Él, creer en Él, que es un Dios perdonador, que es un Dios compasivo, que es un Dios que te ama tanto, que por eso envió a Jesús a sufrir, a morir por ti y a derramar su sangre para perdonarte, para lavarte, para salvarte. Que confíes en el sacrificio de Jesús